Desde los inicios de One Piece se ha tenido a los almirantes de la marina como unos de los referentes más populares dentro de los niveles de poder más altos de esta historia, cosa que a día de hoy se ha seguido manteniendo, ya que no dejan de ser el poder militar más grande que tiene la organización a la que pertenecen, y al ser esta un objetivo a enfrentar en el futuro por el conjunto protagónico, no deja de llamar mucho la atención la pregunta de ¿quiénes serían capaces de derrotar entonces a los almirantes de la marina? Esto me llevó a hacerles este video, en donde les hablaré de los personajes que yo considero que actualmente serían capaces de hacerlo. Evidentemente muy en el futuro muchos tipos como Kobe o Momonosuke podrían llegar a hacerlo. Sin embargo, me limitaré a hablarles de los que yo literalmente creo que pueden derrotarlos en la actualidad, o como mínimo que aspirarían a hacerlo dentro de pocos arcos en el futuro. ¿Acaso puede Roronoa Zoro derrotar a un almirante hoy día? ¿Qué otros miembros de organizaciones también podrían hacerlo? ¿Y qué pasaría si Marshall D. Teach tiene que enfrentar a Kizaru? Descubre todo esto y más ya mismo en este video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, como no podría ser de otra manera, lo primero que debemos hacer es centrarnos en la propia organización de la marina, y es que cuando muchos mencionamos a los almirantes se nos vienen a la mente el trío inicial que estuvo en Marineford, es decir, Kizaru, Aokiji y Akainu. Cada uno de ellos, de hecho, es más fuerte que el anterior y créanme, son muy fuertes. Incluso el más débil tuvo un enfrentamiento bastante reñido con Luffy en Egghead hace no mucho, aunque con muchos matices, pero bueno, el tema aquí es que no solo ellos son almirantes, ya que en la actualidad estos puestos también están siendo ocupados por Fujitora y Aramaki, dos tipos que, si bien es cierto que aparentan ser bastante poderosos, no son lo suficientemente fuertes como los anteriormente mencionados, o al menos no transmiten esa sensación de superioridad tan amplia como la que transmitían ellos en aquel entonces. Es por esta razón que en este video los usaremos a ellos como puntos referenciales mínimos para determinar qué personajes podrían derrotar a un almirante o no. Eso sí, existen personajes que podrían derrotar a los que sí que son más poderosos, pero cuando sea el caso lo mencionaré, justamente como en esta oportunidad. Ya les dije que hablaría de la marina, y es que los personajes dentro de la organización capaces de derrotar a los almirantes son principalmente justo sus superiores, es decir, los almirantes de flota. Por lo general, quienes ocupan este puesto deberían superar la escala de los almirantes, la de los Yonkou, y posicionarse en el nivel de rey pirata. Ejemplos de estos son Sengoku, a quien Roger en su momento le reconoció como un rival digno junto con Garp, y esto los posiciona a ambos en esa escala, cosa que nos dice que en la época prime de ambos, es decir, cuando estaban más jóvenes, perfectamente podrían haber superado sin tanto problema un Fujitora o un Aramaki. De hecho, se los podrían haber desayunado cualquier día de la semana, e incluso también a cualquiera del trío inicial con el nivel de fuerza que mostraron en Marineford. Otro personaje que podría derrotar a cualquier almirante es el almirante de flota actual, es decir, Akainu, quien de hecho se papeó a Aokiji en la pelea que tuvo en Punk Hazard durante 10 días. Si le ganó a Aokiji, perfectamente podría ganarle a cualquier otro ocupante de este puesto. Por su parte, Aokiji, quien actualmente no forma parte de la marina, creo que también podría derrotar a cualquier almirante que no sea Akainu. Y ya si nos ponemos teorizadores, otro personaje con el nivel de poder suficiente para derrotar como mínimo un Fujitora o Aramaki debería haber sido Kong en su época prime. Este tipo fue el almirante de flota que precedió a Sengoku y actualmente ocupa el puesto de comandante en jefe del gobierno mundial, aunque de él no tenemos casi nada de información. Pero ahora nos iremos al gobierno mundial, ya que en esta facción también deben haber personajes capaces de derrotar a un almirante de la marina en la actualidad, y de hecho, una forma de determinar esto rápidamente es a través de un poder que justo se nos fue introducido en la obra hace no mucho, la regeneración demoníaca. Esta vaina la usan varios miembros altos cargos del gobierno mundial, y requiere de un uso específico de Haki del Conquistador avanzado para ser suprimida, cosa que se traduce en que si no se posee el recurso y se sabe usar de la forma debida, es virtualmente imposible derrotarles a través de un enfrentamiento directo a quienes tengan esa regeneración, por lo que hasta que no se demuestre que Aramaki y Fujitora tengan el poder de suprimirlo, personajes como los caballeros divinos que poseen esta regeneración y cualquier miembro del Gorosei podrían derrotarles simplemente a través de una pelea de desgaste. Claro, evidentemente existen casos de personajes como Figarland Shanrock, Figarland Garlim, el Gorosei Warkuri, su compañero Nusjuro, que han demostrado o dado a entender que son considerablemente poderosos en los combates, por lo que seguramente ellos sí que podrían derrotar directamente y sin apelar al desgaste a casi cualquiera de los almirantes que hemos visto hasta ahora. Y como no podría ser de otra manera, es un hecho evidente que quien esté por encima de absolutamente todos ellos también podría papeárselo, es decir, Imu, quien recordemos que actualmente debería ser el personaje más poderoso de toda la obra, y quizás haya alcanzado a convertirse en el más poderoso de toda la historia, superando así el Joy Boy, quien de hecho también podría derrotarse a todos los almirantes. Ya con esto es suficiente para asumir que sin ningún tipo de problema, este bicho derrotaría a cualquier almirante que se le ponga
ponga enfrente, y de hecho haría lo mismo con cualquier personaje que se ponga enfrente de él en la actualidad. Lo que no sé es si podría derrotar a cualquier almirante estando en el cuerpo de Gunko, ya que eso debería limitar su poder de alguna u otra manera. Bien, ahora que ya nos quitamos de encima las facciones de la Marina y el gobierno mundial, debemos enfocarnos en los piratas que podrían derrotar a almirantes de la Marina. Y como recientemente se nos reveló algo que tiene muchísimo que ver con esto, abriremos justamente con el personaje involucrado en ello, Rox D. Shebeck. Hace poco se nos dijo en el manga de One Piece que este tipo en algún momento bastante temprano de su vida fue a Mary Joyce y literalmente liquidó a un almirante de la Marina. Sí, lo sacó del server, lo mandó para el Isekai, le apagó la computadora. Vamos, ya todos sabemos a lo que estamos hablando. Ahora bien, evidentemente esto es algo bastante llamativo por el hecho en sí mismo. Sin embargo, la realidad es que no es algo que debería volarnos la cabeza, y esto es porque perfectamente estaba dentro de las posibilidades del personaje dadas sus capacidades. Dicho de otra manera, es algo que Shebeck podría haber hecho sin problemas, al menos en cuanto a niveles de poder respecta. Recordemos que este tipo obligó a Goldie Roger y a Monkey D. Garp, dos tipos que entran dentro del nivel de poder de Rey Pirata, a tener que aliarse en God Valley para derrotarle, cosa que evidentemente nos deja bien en claro que como mínimo en esta escala de poder él también estaba. Y como ya les expliqué previamente con Sengoku, cualquier personaje que entre en esas escalas podría derrotar a un almirante, cosa que bueno, Oda decidió canonizar al decirnos que Shebeck lo hizo más o menos como 20 años antes de lo ocurrido en God Valley. A día de hoy no sabemos quién era ese almirante, sin embargo, no hace falta conocer mucho de este personaje para introducir a Shebeck en esa categoría, y por consecuencia, si él está, su rival Goldie Roger también, aunque bueno, creo que eso por lógica debería de asumirse, como no podría estar el rey de los piratas en la lista de personajes capaces de derrotar a un almirante. Pero ya que mencionamos al rey de los piratas previamente, creo que es oportuno hablar justamente del principal candidato a ocupar ese puesto, Monkey D. Luffy. Y verán, con la escala de poder de Luffy actualmente existe muchísimo debate. Existe gente que ya asume que es nivel Yonkou por haber derrotado a Kaido, pero también existe gente que dice que no está en el nivel porque requirió de muchas ayudas para poder hacerlo. Por otro lado, existe gente que dice que perfectamente podría derrotar a un almirante porque le reseteó el Windows a Kizaru solo con conectarle un puñetazo en la cabeza. Sin embargo, también existe gente que dice que en esa pelea realmente ganó Kizaru porque luego de que los dos cayeran, él se levantó antes y le dio de comer a Luffy. Vamos, que hay mucho debate con las escalas de Luffy. Sin embargo, no hay necesidad de meternos en esos berenjenales tan complejos para afirmar que Luffy perfectamente podría derrotar a un almirante. Y es que la cosa se vuelve bastante simple cuando metemos a Aramaki y a Fujitora en la ecuación, quienes evidentemente son menos poderosos que Kaido y muy probablemente también sean menos poderosos que Kizaru, por lo que aunque nos pongamos en el peor escenario posible de Luffy en cuanto a escalas de poder respecta, es decir, diciendo que no le ganó a Kaido y que Kizaru le ganó a él, aún así seguiría siendo más poderoso que Aramaki y Fujitora, porque con el poder que demostró tener, mismo con el que le puso en situaciones sumamente complicadas a Kizaru y a Kaido, podría perfectamente derrotar a personajes más débiles que ellos, los cuales también ocupan el puesto de almirantes. Es por esto que para mí es un hecho irrefutable que Luffy podría derrotar ya mismo a un almirante de la marina actualmente. Y no podríamos hablar de uno sin el otro, así que Marshall D. Teach será el siguiente personaje en mencionar. Y bueno, creo que ya todos somos plenamente conscientes de que este tipo es sumamente poderoso, ya que esa época en la que se decía que Barba Negra era débil porque no tenía un diseño único pasó de moda. Ahora la tendencia es volverse fan del personaje, y eso me alegra un montón porque este tipo desde siempre ha sido considerablemente fuerte. Prueba de ello es que en el pasado, cuando aún era un tripulante de Barba Blanca, es decir, cuando no tenía la fruta Yami Yami tan siquiera, le hizo la cicatriz a Shanks que tiene en el ojo. El pelirrojo de hecho cuenta que no fue que le tomó por sorpresa ni mucho menos, vamos, que este tipo literalmente le hizo en su momento una de las cicatrices más llamativas a uno de los personajes más poderosos de la actualidad, y a partir de ahí seguiría escalando, volviéndose extremadamente poderoso en Marineford luego de obtener los poderes de la fruta de Shirohige. Creo que para aquel entonces la gente no dimensionaba que este barrigón peludo consiguió las capacidades de destruir reinos enteros a base de terremotos, pero bueno, como ya les comenté antes, Teach ha sido históricamente infravalorado, y esto nos lleva a la actualidad, en donde muchas personas no son conscientes que, al ser el rival a derrotar de Luffy, este debería por lógica ser más poderoso que él. Vamos, que por mucho que no veamos a Teach pelear, por el simple hecho de que Luffy escala en los niveles de poder, por consecuencia Barba Negra también lo hará, ya que Luffy solamente se hace más poderoso que sus grandes enemigos luego de que les derrota. Así pasó con Crocodile, luego pasó también con Rob Lucci, también con Doflamingo, luego con Katakuri y con Kaido, y lo mismo sucederá con Teach, por lo que por consecuencia, si Luffy en la actualidad es capaz de ganarle a un almirante, Teach también debería hacerlo. De hecho, a mí particularmente me gustaría pensar que en la actualidad debería estar como mínimo al nivel de Okiji, ya que a fin de cuentas este último es uno de sus subordinados, y eso le haría estar por encima no solo de Aramaki, sino también de Kizaru por consecuencia.
Pero bueno, ya que hemos hablado de los dos emperadores del mar, creo que es momento de comentar lo que sucede justamente con el resto de personajes de esta categoría. Y es que yo particularmente considero que cualquier Yonkou, que no sea Buggy evidentemente, debería ser capaz de papearse a algún almirante de la marina. Ya hablamos de que Luffy y Teach podrían, cosa que hace que por consecuencia Shanks, que se teoriza que es más poderoso que ambos, también pudiera hacerlo. De hecho, yo considero que Shanks debería ser capaz de derrotar a cualquiera de los almirantes de la marina sin tanto problema. Esto tomando en cuenta que es considerado como uno de los 5 personajes más poderosos de One Piece en general. Shirohige, por su parte, al haber alcanzado el nivel de poder Rey Pirata, también podría, al igual que su antiguo capitán Roxy Shebeck y su rival Goldie Roger. Pero es que luego, si nos vamos más abajo y hablamos de Kaido, es un hecho evidente que estaba por encima de Aramaki. Y esto es demostrable con las palabras del propio usuario de la Logia del Bosque. Al final del arco de Wano comentó que luego de que derrotaran a Kaido, ahora sí que podría invadir el país, dando a entender que no podría haber derrotado por su cuenta al Rey de las Bestias. Por otro lado, si hablamos de Big Mom, aquí la cosa se complica un poco más, ya que ella demostró ser considerablemente menos apta en combate que su semejante durante la guerra de Onigashima. No obstante, yo considero que por el simple poder bruto que posee y su resistencia, sí que podría derrotar a alguno de los dos almirantes más débiles que hemos visto hasta ahora, pero aquí el detalle. Sí que siento que debido a cómo van escalando los niveles de poder de los personajes y a que no se nos mostró ni su despertar ni todo su potencial, Kizaru sí que podría ganarle a la anciana. Más que nada porque es un rival extremadamente incómodo de enfrentar para personajes con, digamos que con las dimensiones que tiene Big Mom. Y bueno, ahora pasemos a hablar de un personaje más secundario, nunca mejor dicho, ya que es justamente el segundo al mando de uno de los anteriormente mencionados, Ben Beckman, el vicecapitán de los piratas del pelirrojo. Verán, con este sujeto sucede que se tiene la creencia en el fandom de que es el primer comandante de Yonkou más poderoso exceptuando a Okiji. Esto debido a que en su momento se comentó que la tripulación de Shanks era la más equilibrada en cuanto a poder. Si a esto le sumamos que se comenta que Beckman es un personaje extremadamente inteligente, nos deja como resultado un tipo sumamente poderoso y astuto. Dos atributos bastante valiosos en el terreno de combate. También debemos tener presente que de momento, al igual que sucede con el resto de sus Nakama, no se nos ha demostrado todo su potencial. Y esto se traduce en el nivel de poder que sigue escalando de forma pasiva con el transcurrir de la obra. A día de hoy me parecería extraño que un personaje por el que se ha generado tanto hype no acabe siendo como mínimo nivel almirante de la marina. De hecho, si Beckman no acabase siéndolo, estaríamos hablando de que perfectamente estaría en un top de los mayores vendehumo de la obra. Y evidentemente nadie querría eso. Es por esto que me gustaría creer que como mínimo este tipo podría pegarse de tú a tú contra un Fujitora o un Aramaki. Ahora bien, ya llegar a la escala de derrotar a Kizaru, no sé si llegue, y esto lo comento porque se tiene la creencia de que en su momento Beckman puso contra la espada y la pared al usuario de la Logia de la Luz en Marineford simplemente con apuntarle con su escopeta. Pero de lo que no se habla es que justo después, Kizaru eso se la peló y continuó haciendo sus cosas, por lo que afirmar que Beckman es más poderoso que Kizaru solamente por eso es un error. Y hablando de comandantes, creo que es oportuno mencionar ahora un tipo que, al igual que su capitán, siempre se le ha infravalorado, y ese no es otro que Shiryu de la Lluvia, uno de los actuales capitanes titánicos de la gran flota de Barba Negra. Y verán, de momento no hemos visto a este personaje dar su 100%, por lo que se aplica también lo que les comenté con Beckman, es decir, que su poder seguirá escalando hasta que eso se demuestre. Por otro lado, si partimos desde la base de que ya en Impel Down este sujeto era tan poderoso como Magellan, pues la cosa está dura, ya que en aquel entonces el encargado de la prisión de máxima seguridad demostró ser sumamente poderoso, one-shoteando a un Barba Negra de aquel entonces, quien recordemos que posteriormente se tanqueó ataques directos de Shirohige y Sengoku en Marineford. Esto al menos a mí me da a entender que Magellan como mínimo debería estar en ese lugar que hay entre el nivel de poder de los comandantes de Yonkou y el de los almirantes débiles de la marina. Esto recordemos como mínimo. Ahora, si tomamos en cuenta que desde aquel entonces ya se consideraba que Shiryu era igual de poderoso que él, no creo que debería de haber problemas en afirmar que actualmente este tipo debería encontrarse en la escala de los almirantes, tomando en cuenta que su nivel de poder siguió escalando, ya que entre otras cosas consiguió los poderes de una fruta del diablo que le hace invisible. Debido a esto, yo creo que Shiryu en la actualidad debería ser perfectamente capaz de mandarse un 1 vs 1 contra Fujitora o Aramaki, y eso abre la posibilidad de que les pudiera llegar a derrotar. Pero, sin embargo, no deja de ser una realidad que el nivel de poder de este tipo es un poco ambiguo debido a la poca información que manejamos de él. Y ahora nos vamos a Wano, ya que en ese lugar se encuentra un personaje que en su momento vimos que se mandó un 1 vs 1 contra Kaido, el rey de las bestias. Ese del que les hablo no es otro que Yamato, quien se tanqueó a su papá todo el tiempo que requirió Luffy para recuperarse luego de que este le derrotara. Y esto habla bastante bien de las capacidades de la princesa Oni en el terreno de combate, ya que aunque Kaido se estuviera conteniendo debido a que no quería liquidar a su hija, tampoco se puede negar que el tipo le atacaba muy en serio, y que por otro lado, el simple hecho de recibir ataques provenientes de ella le debilitó. Todo esto se debe al
al poder de base que posee el personaje al ser de la raza de los Onis, a las capacidades físicas ampliadas que le otorgan su fruta del diablo Swan mitológica y al bonus ofensivo tremendo que tiene al usar el Haki del Conquistador avanzado. Tomando en cuenta todos estos recursos, yo personalmente creo que podría enfrentar de tú a tú a un almirante de la Marina de los Débiles, aunque no me queda tan claro de si podría derrotarle o no. Sin embargo, la adición no está lista más como una posibilidad. Eso sí, de lo que no tengo dudas es que eventualmente podría hacerlo. Esto porque recordemos que Yamato sigue siendo bastante joven dentro de la historia y tiene muchísimo potencial gracias a todas las características que posee, por lo que aunque a día de hoy no pudiera derrotar a un almirante, eventualmente sí que lo llegaría a poder hacer. Y hablando de las princesas de los arcos del Nuevo Mundo, no podemos dejar de lado a la princesa del arco de Elbaf. ¿Qué? ¿Qué? Sí, les hablo de Loki, que aunque no vista precisamente con un vestido, la realidad es que es el típico personaje al que Luffy ayuda y que posteriormente libera su reino de alguna u otra manera. Pero bueno, resulta que al igual que sucede con Yamato, este tipo tiene en sus venas los genes de una raza extremadamente poderosa, la cual es en su caso la de los gigantes, cosa que le otorga de base unas capacidades físicas tremendas. Sumado a esto tenemos el hecho de que Loki también es usuario de una fruta extremadamente importante en su reino, y eso se traduce en poder, y por un diálogo que él dijo en un momento puntual del arco se puede intuir que es capaz de aplicar el Haki del Conquistador avanzado, cosa que no sería de extrañar tomando en cuenta que proviene de un linaje de reyes. Pero bueno, a día de hoy no hemos visto pelear a Loki, pero teniendo en cuenta que posee una recompensa casi tan alta como la de Luffy, que tiene todas estas capacidades físicas y que promete tener muchísima relevancia en lo que nos resta de historia, no sería de extrañar que pudiera derrotar a un almirante de la marina. Pero volvamos un poco atrás en la historia para hablar de un pirata veterano. Ese es Shiki, el León Dorado, quien fue en su momento parte de la tripulación de los Piratas Rocks, y que tras su disolución se armó una gran flota con la que desafió a Goldie Roger. Posterior a que este último se entregara, Shiki fue a Marineford a intentar sacarle de ahí para liquidarle con sus propias manos, y esto le llevó a tener que lanzarse un 1 vs 2 contra Garp y Sengoku al mismo tiempo. Esto dejó como resultado a media Marineford destruida y a Shiki por su parte capturado, sí, pero vivo. Imagínense lo poderoso que tiene que ser para sobrevivir a enfrentarse a Garp y a Sengoku al mismo tiempo, loco. Evidentemente por esta gran demostración Shiki sí o sí debería ser capaz de derrotar a un almirante de la marina, aunque bueno, no sé si ahora podría, ya que si bien sigue con vida, el pasar de los años puede haberle afectado negativamente. No obstante, lo que sí que es un hecho es que en su época Prime definitivamente sí que hubiera podido, y eso justamente me lleva a hablar de otros dos personajes a los que también le sucede lo mismo. Esos son el segundo y el tercero al mando del rey de los piratas, Silver's Rayleigh y Scopper Gavan. Y verán, con ellos tenemos el ejemplo de que en su momento un Rayleigh ya de una avanzada edad fue capaz de lanzarse un 1 vs 1 contra Kizaru y retenerlo para hacer tiempo a que los Mugiwara pudieran escapar. Con esto me queda bien en claro que en su época Prime podría perfectamente derrotar al almirante de la luz. Por su parte, Gavan en la actualidad en Elbaf ha demostrado tener un potencial destructivo increíble con el uso especial del Haki del Conquistador avanzado, demostrando así que es y fue semejante en cuanto a su poder a su Nakama. Debido a esto, creo que ambos en su momento podrían haber estado al nivel almirante. No sé si ahora que están viejos pudieran derrotar a los almirantes débiles, pero en su momento sí que podrían habérselos podido desayunar. Pero ahora entremos en terrenos hipotéticos, y es que luego de lo de Yamato me quedé con las ganas de mencionar a personajes que más temprano que tarde alcanzarán esa escala de poder y por consecuencia sí que serían capaces de liquidar a un almirante de la marina, y estos son el cazador de piratas y primer tripulante de Luffy Roronoa Zoro, el cocinero de los Mugiwara y protector de la banda Sanji Pierna Negra, el antiguo Shichibukai conocido como cirujano de la muerte Trafalgar Law, y si sigue con vida luego de la papeada que le metieron, supongo que también Eustace Kid. Estos tipos eventualmente deberían llegar a estas escalas por dos razones, cada una de ellas vinculada a una de las dos parejas. Por parte de los Nakama de Luffy, la razón se debe a que estos son sus tripulantes más poderosos, y al igual que él, estos también escalan sus niveles a medida que van avanzando los arcos. Actualmente se encuentran posicionados entre los primeros comandantes de Yonkou más poderosos, superando a tipos como Katakuri, por ejemplo. Tomando en cuenta esto, solo es cuestión de tiempo para que alcancen el nivel almirante, al cual podrían estar bastante cercanos debido a que se teoriza mucho que recibirán power-ups en el arco de Elbaf, así que no se puede descartar que los rivales de la banda de Luffy puedan salir del reino de los gigantes siendo capaces de enfrentar a un Fujitora o a un Aramaki. Ahora, por parte de los supernovas, resulta que a ellos Oda nos los intenta vender como otros rivales de Luffy en la piratería. Todos sabemos que no son más poderosos que él, pero el simple hecho de que nos quieran hacer pensar que son sus semejantes hacen que de alguna u otra manera Oda los vaya a tener que ir escalando progresivamente para que no se queden tan atrás en las escalas de poder. En Wano demostraron estar como mínimo a un nivel parecido al que manejaban Sanji y Zoro, por lo que si logran recuperarse de sus respectivas derrotas en el arco de Egghead, también escalarán eventualmente hasta poder derrotar a un almirante débil.
Sin embargo, ahora nos debemos ir al terreno de los Shichibukai. Esto porque hablaremos de un personaje que literalmente podría one-shotear a Aramaki, y eso hace que perfectamente podría estar en esta lista. Les hablo de Boa Hancock, quien en su enfrentamiento con Teach demostró que su poder de petrificar no es para nada un juego, ya que el propio emperador destacó lo peligrosa que podría llegar a ser, razón por la cual tuvo que asegurarse de neutralizarla antes de que usara los poderes de su fruta del diablo en su contra, con los cuales le habría dejado completamente inhabilitado. Y esto, señoras y señores, es lo que sucedería si tuviera a Aramaki al frente, quien ya demostró que tenía cierta debilidad por las mujeres cuando le dijo a su compañero Fujitora que solamente interrumpiría su ayuno si una mujer hermosa le diera de comer, reflejando así la vulnerabilidad ante los efectos de la fruta de la mujer, que en teoría es la más hermosa del mundo. Ahora, lo curioso de esto es que por otro lado Fujitora sí que en teoría debería ser inmune ante estos encantos por ser ciego, por lo que en este otro enfrentamiento creo que Boa tendría las de perder. Sin embargo, como ya les comenté antes, el simple hecho de que pueda one-shotear a Aramaki hace que pueda estar en esta lista. Ahora, si hablamos de Shichibukais, no podemos dejar de lado al más poderoso, es decir, Mihawk, el mejor espadachín del mundo, personaje que como muchos ya sabrán forma parte de ese cuarteto de bichos que escalan su poder de forma pasiva en la obra. De hecho, ya hemos mencionado a otros dos de ellos, Shanks el pelirrojo por un lado y por el otro el almirante de flota Akainu. Y es que resulta que Mihawk, al ser el rival de Shanks y objetivo de derrotar de Zoro, hace que por mera lógica narrativa tenga que ser extremadamente poderoso, pero ¿cuánto exactamente? Pues cuanto el guión lo requiera, y esto se debe a que Oda nunca le puso límite a su poder, simplemente le otorgó el puesto del mejor espadachín, por lo que actualmente casi cualquier personaje que empuñe una espada para luchar debería ser inferior a él, y eso evidentemente incluye a Zoro, quien como ya mencionamos antes no está tan alejado de alcanzar el nivel de los almirantes bajos de la marina, y al ser Mihawk con un objetivo tan a largo plazo para él, por consecuencia debería haber una distancia mucho más amplia que la que tiene con personajes como Aramaki o Fujitora, razón por la cual este tipo debería ser perfectamente capaz de liquidar a estos almirantes, y tomando en cuenta que rivalizaba con Shanks, quien actualmente es de los personajes más poderosos de la obra, debería de estar más o menos en su misma escala, cosa que le posibilita el poder derrotar a algunos de los miembros del trío inicial de almirantes de la obra. Pero nos faltó mencionar al último integrante del cuarteto de personajes que escalan pasivamente de forma descomunal, y ese es Monkey D. Dragon, el padre de Luffy y el hijo de Garp. Nada más con esta descripción nos podemos hacer una idea de lo poderoso que tiene que ser este sujeto. Muchas personas teorizan que logró superar el nivel Prime de su padre Garp, otros dicen que fue capaz de igualarlo, y aunque algunos se crean que este tipo será un vendehumo, la realidad es que poniéndolo en el peor escenario posible lógico para el personaje, es decir, en el que apenas se encuentra en el nivel de Luffy en la actualidad, ya con eso le bastaría para derrotar a un almirante de los débiles. Sin embargo, yo personalmente creo que debe estar muy por encima de esa escala, ya que Dragon en la actualidad es el líder del ejército revolucionario, y esta es una facción que está teniendo mucha importancia en la trama últimamente. Por otro lado, al ser el superior de Sabo, hace que deba ser más poderoso que él a priori, y ya hemos visto del usuario de la Mera Mera que recién comió su fruta del diablo en Dressrosa pudo aguantar con dificultades un 1 vs 1 contra Fujitora. Tomando en cuenta esto y que el personaje debió haber seguido escalando su poder al momento de masterizar el uso de su fruta, ahora debería estar como mínimo más o menos en ese mismo nivel, cosa que le hace entrar también en esta lista de hecho, y al Dragon ser su superior y por consecuencia más poderoso, debería estar como mínimo un escalón por encima, cosa que le haría ser perfectamente capaz de derrotar a cualquiera del trío inicial de almirantes. Recordemos que se posiciona junto a Kainu, Mihawk y Shanks en la cúspide de los personajes más poderosos de la actualidad junto con Imu por mera lógica. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si consideran que me faltó mencionar algún personaje, déjenmelo en los comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro que hice de 10 cosas que debieron ocurrir antes en One Piece. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.